Bienvenidos estudiantes al tercer módulo del segundo quimestre, que va del 4 al 6 de noviembre. A continuación, te voy a presentar el desafío de la semana. Problema de aplicación de formación de imágenes en espejos esféricos. En esta ocasión vamos a trabajar con un espejo cóncavo que tiene una distancia focal de 32 centímetros. Esa distancia es tomada pues delante del espejo. Luego, respondamos las siguientes preguntas. ¿Dónde está ubicada la imagen de un objeto A? Vamos a decir que este es el objeto A, que está a 87.5 centímetros del espejo. A esa distancia a la que está el objeto le vamos a llamar P. Esa distancia es de 87.5 centímetros. Y nos preguntan por la ubicación de la imagen. Esa distancia la vamos a definir como Q. ¿Dónde está esa imagen? Entonces aquí vamos a utilizar la ecuación del espejo en función de la distancia focal. La fórmula dice que 1 sobre la distancia al objeto más 1 sobre la distancia a la imagen me va a dar el inverso de la distancia focal. Eso quiere decir que el inverso de la distancia a la que está la imagen es 1 sobre distancia focal menos el inverso de la distancia a la que se encuentra el objeto. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, 1 sobre la distancia que estamos buscando, donde está la imagen, es igual a 1 sobre 32 menos 1 sobre 87.5. Si usted trabaja con la calculadora en el modo de fracciones, usted va a encontrar que esta operación nos da 111 sobre 5600. Es decir que Q, voy a aplicar inversa, es decir que a este número lo voy a invertir para que me quede 5600 sobre 111. Esto nos da como resultado 50.5 centímetros. Como ven, el resultado es positivo, significa que la imagen se ha formado delante del espejo. Podríamos también utilizar una técnica llamada diagrama de rayos que nos permite determinar de forma conveniente la posición y el tamaño de las imágenes formadas, en este caso pues por el espejo cóncavo, ¿no? Estos diagramas de rayos o construcciones gráficas revelan la naturaleza de la imagen y sirve justamente para verificar los resultados que vamos obteniendo. Vamos a hacer una simulación con diagramas de rayos justamente para esta situación. ¿Cuál situación? Que tengo un objeto ubicado más allá del centro de curvatura del espejo y vamos a ver cómo se forman las imágenes. Vamos a verlo. Entonces vamos a analizar la situación del objeto A dada en el problema de aplicación con respecto a la formación de su imagen. Y para eso vamos a utilizar diagrama de rayos para determinar la posición y naturaleza de esa imagen. Entonces el primer rayo que debemos trazar es el rayo paralelo. Es un rayo que viaja de forma paralela al eje principal, se refleja en el espejo y pasa por el foco. Tenemos el primer rayo, rayo paralelo. Luego el rayo focal es un rayo que sale del objeto, pasa por el foco y se refleja en el espejo. Tenemos ahí nuestro segundo rayo. Si se dan cuenta, este segundo rayo se intersecta con el primero y ya nos indica dónde estaría la formación de la imagen. Sin embargo, podríamos trazar el tercer rayo, el rayo radial, el cual verificaría la intersección que hemos obtenido con los otros dos rayos. Es un rayo que viaja del objeto, pasando por el centro de curvatura, se refleja en el espejo y regresa por el mismo camino. Entonces, estos serían los tres rayos
para la formación de imágenes, con lo cual podemos comprobar ubicación y naturaleza. En este caso, la imagen se ha formado delante del espejo, es decir, que el resultado es positivo, como lo acabamos de hacer en el ejercicio. Pero ¿cuál es la naturaleza de la imagen? Es una imagen que va a estar invertida con respecto al objeto. Y con respecto a la amplificación, es una imagen que va a ser más pequeña, es una imagen invertida. Entonces, este es el análisis para la situación del objeto A. Vamos a encontrar ahora la amplificación ya haciendo un procedimiento. Vamos a encontrar la amplificación de la imagen, lo cual también nos va a indicar su naturaleza. Vamos a determinar esa amplificación y le vamos a llamar M. Y esa M va a ser igual, negativo, de la división entre la posición de la imagen y la posición del objeto. Entonces, para nuestro caso nos queda menos 50.5 dividido para 87.5. Nos queda entonces un valor de amplificación de menos 0.577. Aprendamos a interpretar esta respuesta. Signo negativo, una imagen invertida, como lo comprobamos con el simulador. Y es una imagen, si es un número de amplificación, es una imagen reducida, es una imagen más pequeña. Con el valor positivo que nos quedó de su ubicación, sabemos que está delante del espejo. Entonces, esta fue la situación A. Ya podemos ingresar estas dos respuestas en el quiz. Para el primer caso, tenemos que la imagen se formó a una distancia de 50.5 y el aumento de la imagen, no olvidar el negativo, que nos dice que la imagen es invertida, 0.577. Y ya podemos continuar con la tercera pregunta. En esta nueva situación, la de la pregunta 3, tenemos un objeto B que va a estar a 41 centímetros del espejo. Es decir, vamos a ubicar el objeto B y esta distancia que nos dan justamente está entre el centro de curvatura y el foco. Entonces, esta es mi nueva distancia P. Esa distancia P, vuelvo y repito, para esta situación es un valor que está entre el foco y el centro de curvatura del espejo. ¿Qué va a pasar con la imagen? Vamos a ver su naturaleza y ubicación. Vamos a aplicar la fórmula para espejos, ¿no? Entonces, sabemos que el inverso de la distancia a la que se forma la imagen va a ser igual al inverso de la distancia focal menos el inverso de la distancia a la que se encuentra el objeto. Entonces, tenemos que 1 sobre Q va a ser igual, la distancia focal no ha cambiado, 32 centímetros, pero sí ahora la ubicación del objeto, que es 41 centímetros. Si nosotros hacemos este cálculo, nos va a quedar que 1 sobre Q va a ser igual a 9 sobre 1312. Si queremos Q, debemos invertir esta cantidad para que nos quede 1312 dividido para 9. Esto nos queda 145.78 centímetros. Quiere decir que la imagen se formó más allá del centro de curvatura del espejo. Ahora vamos a ver su naturaleza. Repito, la imagen, a diferencia de la situación anterior que se formó entre el centro y el foco, recordemos que
el foco está a 32 centímetros y que el centro de curvatura está al doble de la distancia focal, está a 64 centímetros. La imagen se ha formado mucho más allá. Vamos a ver ahora, como decía hace un momento, su naturaleza. Vamos a encontrar la amplificación. Menos Q dividido para P. En este caso, menos 145.78 dividido para 41. Entonces me sale una amplificación menos 3.56. Vamos a interpretar este resultado. El signo negativo, ¿qué significaba? Imagen invertida. Pero ahora sale un valor de amplificación de 3.56, quiere decir que salió más grande. Es una imagen aumentada. Y que se formó más allá del centro de curvatura del espejo. Vamos a registrar las respuestas y luego vamos al simulador para verificar estos resultados. Entonces vamos a ingresar a respuestas. Entonces, para la ubicación tendríamos 145.78, como decía, más allá del centro de curvatura, y el aumento de la imagen es de menos 3.56. Esas serían las respuestas para la situación 2, la que se refiere al objeto B. Vamos entonces al simulador. Entonces, el objeto ya no va a estar más allá del centro de curvatura, sino que lo voy a ubicar en una posición entre el centro y el foco del espejo. Listo, ya podemos darnos cuenta en el simulador dónde se formó la imagen. De todas maneras, vamos a suponer como que no la tuviéramos, vamos a trazar el diagrama de rayos. Rayo paralelo que va hasta el espejo y pasa por el foco. Rayo focal, rayo que pasa desde el objeto por el foco, se refleja en el espejo, se refleja de forma paralela al eje principal y se intercepta con el rayo anterior. Ya sabemos dónde se ubica la imagen. Entonces lanzamos el tercer rayo, que es el rayo radial, para comprobar justamente esa intersección de los rayos anteriores. Debe coincidir. Listo, tercer rayo. Ya sabemos dónde se formó la imagen. Entonces, si nos damos cuenta, hemos comprobado los resultados del problema de aplicación. Es una imagen invertida, es una imagen amplificada, aumentada, y es una imagen que se forma con una distancia positiva por delante del espejo. Entonces hemos comprobado los resultados de la segunda situación que analizamos en el problema de aplicación. Vamos entonces ahora a revisar la nueva situación que sería para un objeto C. En lo que concierne a la nueva situación, tenemos un objeto C que lo vamos a ubicar en una distancia menor a la distancia focal. Es decir, por aquí vamos a ubicar ese objeto C a una distancia que, como decía, es una distancia menor a la distancia focal. Es una distancia que para este caso vale 13.5 centímetros. Entonces nos preguntan dónde estará ubicada la imagen. Aplicamos la ecuación de espejos, donde 1 sobre Q, Q es la distancia donde se forma la imagen, va a ser igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. Tenemos entonces 1 sobre Q es igual a 1 sobre 32 menos 1 sobre 13.5. Entonces, esto nos da como resultado menos 37
sobre 864. Para encontrar la distancia, toca invertir esta cantidad, lo cual nos queda menos 23.4 centímetros. Lo que significa, porque hay que interpretar resultados, nos queda una distancia negativa. Quiere decir que la imagen se va a formar atrás del espejo. Ya no es un Q positivo delante del espejo, sino que la imagen se va a formar atrás del espejo. Esta es la imagen del objeto C. Y la distancia nos quedó menos 23.4, atrás del espejo. Listo. Ahora vamos a ver con lo que tiene que ver con la amplificación de la imagen. Si es aumentada o es reducida. Entonces vamos a comprobarlo. Amplificación es igual a menos Q dividido para P. Esa amplificación nos va a quedar menos 23.4 sobre 13.5. Nos queda una amplificación de 1.73. ¿Qué significa esto? Seguimos interpretando resultados. Entonces esto significa, aquí hay un positivo, significa que la imagen no está invertida, está derecha. Imagen derecha, me refiero a que no está invertida, y va a salir una imagen aumentada en tamaño. Listo. Esto lo vamos a registrar en el quiz y luego lo comprobamos con el simulador. Vamos a registrar respuesta. La primera respuesta sería la ubicación menos 23.4, significa detrás del espejo, y el aumento, la amplificación de la imagen, es de 1.73. Vamos a comprobarlo pues con el simulador para verificar estos resultados, comprobar naturaleza de la imagen, etc. Entonces voy a analizar la situación del objeto C. Miren, cuando me acerco al espejo, me puede ocurrir estar en la ubicación del foco. Si ustedes lo resuelven matemáticamente, resulta que esa imagen se forma en el infinito. Como ven, no tengo la imagen. Sin embargo, me voy a poner a una distancia entre el foco y el espejo. Si se dan cuenta, ya apareció la imagen. Es más, si se dan cuenta, la imagen siempre se está moviendo hacia la izquierda. Justamente no importa que ya esté en una posición entre el foco y el espejo, porque la imagen se sigue moviendo hacia la izquierda. Entonces, si nos damos cuenta, ya me salió la imagen, está ubicada detrás del espejo y salió con un tamaño mayor. Vamos a ver cómo funciona el diagrama de rayos en este caso. Primer rayo, rayo paralelo. Entonces es un rayo que se refleja en el espejo, pasa por el foco, pero como la imagen se forma detrás del espejo, proyecto este mismo rayo hacia el otro lado. Perfecto, primer rayo. Segundo rayo, rayo focal. Es un rayo que pasa por el foco. Entonces, si se dan cuenta, dadas las posiciones en este momento, lo hago reflejar en el espejo y proyecto el rayo, buscando la intersección con el primer rayo. Ya se encontraron, ya sé dónde está la formación de la imagen. Vamos a lanzar ahora el rayo radial para que vean cómo se traza. Entonces el rayo radial pasa por el centro de curvatura, hacemos la proyección y efectivamente se intersecta con los rayos anteriores. Ya sé dónde se forma la imagen. Se forma detrás del espejo. Por eso me salió Q negativo. Me salió el aumento, me salió positivo porque es una imagen derecha, no invertida. Y me salió más de 1 porque es una imagen que está aumentada en tamaño. Esta sería la situación para el objeto C. Sigamos entonces con la resolución del problema de aplicación.
La última pregunta del problema de aplicación se refiere a qué tan rápido se mueve la imagen si el objeto se está acercando al espejo. Es decir, si el objeto comienza a acercarse al espejo, qué tan rápido se mueve la imagen. Entonces, eso lo vamos a hacer para una posición específica de ese objeto. Es decir, mientras está moviendo, cuando está a cierta distancia, ¿qué velocidad tendría en ese momento la imagen? Entonces vamos a resolver esa pregunta número 7. Para la última pregunta que trata de velocidades, entonces voy a recurrir a la ecuación de espejos, donde 1 sobre Q es igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. Entonces 1 sobre Q, vamos a resolver esta resta de fracciones. Tenemos mínimo común múltiplo FP y nos va a quedar P menos F. Entonces si queremos Q, va a ser igual a F por P dividido para P menos F. Entonces la pregunta es, ¿y cómo vamos a poder relacionar las velocidades del objeto y de la imagen? Aplicando cálculo diferencial. Es decir, que para aplicaciones físicas, la derivada de Q con respecto al tiempo, recordemos que Q es la posición de la imagen. Si la derivo con respecto al tiempo, ya tendría su velocidad. Entonces me va a tocar hacer la derivada con respecto al tiempo justamente de esta expresión, de fp sobre p menos f. Entonces vamos a proceder a aplicar el concepto de derivadas. Entonces, ya podemos llamarle a esta derivada de Q con respecto a T velocidad de la imagen. Tenemos entonces la derivada de una división, donde f es constante. Entonces, f lo puedo poner fuera de la derivada y me queda la derivada con respecto al tiempo de p sobre p menos f. ¿Cómo se hace la derivada de una división? Entonces escribamos esta ecuación en una nueva página. Tenemos entonces que BQ, la velocidad de la imagen, va a ser igual a F, y aquí voy a aplicar la regla de derivadas para una división. ¿Qué dice la regla? Dice, tome la derivada, en este caso con respecto al tiempo, del numerador, y esa derivada multiplíquela por el denominador. Luego, menos el numerador por la derivada con respecto al tiempo justamente de ese denominador, sobre el denominador al cuadrado. Listo. Tenemos entonces que BQ es igual a F, que multiplica el resultado de haber aplicado pues la regla de derivadas para una división. Vamos a hacer la raya entre el numerador y el denominador. ¿Qué tenemos entonces? Sabemos que dp sobre dt, la derivada de p con respecto al tiempo, es la velocidad del objeto, que va a multiplicar a p menos f. Luego tengo menos p, y veamos qué me queda luego de aplicar la derivada, en este caso de una resta. Tengo la derivada de p con respecto a t menos la derivada de f con respecto a t, dividido para p menos f al cuadrado. Y ya puedo pues cerrar el símbolo de la operación y vamos a seguir revisando. Entonces, la derivada de f con respecto al tiempo, es decir, cómo cambia el foco
con respecto al tiempo. El foco no cambia, es una constante. Entonces esta derivada vale 0. Vale 0 porque el foco no está cambiando con respecto al tiempo. Listo, eso es algo importante que tienen que tener en cuenta. Continuemos. Entonces, la velocidad de la imagen va a ser igual a la distancia focal y ya podemos comenzar a resolver los paréntesis. Entonces, tenemos P por BP menos F por BP menos P por dP a dt, a ver si se acuerdan, que es la derivada con respecto al tiempo de la posición del objeto. Esto es la velocidad pues, a la que se mueve el objeto. P por BP dividido para P menos F al cuadrado. Si se dan cuenta, puedo seguir simplificando. De esta manera me va a quedar que la velocidad de la imagen en relación con la velocidad a la que se mueve el objeto va a ser igual. Recuerden que esto se me eliminó. Me queda menos F al cuadrado por BP dividido para P menos F al cuadrado. Entonces ya tenemos una expresión válida para todos los casos para encontrar la velocidad a la que se mueve la imagen con respecto a la velocidad a la que se mueve el objeto, sabiendo la distancia focal y la posición precisa donde se encuentra el objeto cuando quiero hacer el cálculo. Entonces, vamos a proceder a reemplazar con valores. Entonces, procedamos a reemplazar. Sabemos que el foco para este problema era de 32 centímetros. Nos habían indicado que querían la velocidad en el momento preciso en que el objeto se encontraba a 26.5 centímetros del espejo y que el objeto se estaba acercando hacia el espejo, es decir, se movía hacia la derecha con una velocidad de 19.7 metros por segundo. Entonces, tenemos que la velocidad Q, la velocidad de la imagen, va a ser igual, tenemos menos F al cuadrado, tenemos 32 al cuadrado, dividido para 26.5 menos 32 al cuadrado por 19.7. Se podrán preguntar quizás si no hay problemas con las unidades, ya que está en centímetros y la velocidad está en metros por segundo. Dado que aquí hay una relación entre el foco al cuadrado y la diferencia entre la distancia del objeto y el foco al cuadrado, esas unidades, que va a salir centímetros cuadrados numerador, centímetros cuadrados denominador, se va a eliminar, va a quedar adimensional. Multiplicado por metros por segundo, entonces el resultado son metros por segundo. Entonces al resolver esta operación nos queda menos 666.9 metros por segundo. Podríamos dejarlo con tres cifras significativas, es decir, puesto como menos 667 metros por segundo. Como ustedes saben, son tres cifras significativas al menos. Yo en este caso lo voy a dejar con el decimal también por un tema de la validación de la respuesta. Entonces pongo mi respuesta, menos 666.9. Y estamos listos para comprobar nuestros resultados. Vamos a enviar el quiz.
Todas las respuestas están correctas. Es más, podemos comprobar lo que les acababa de decir. Justamente el sistema esperaba 667. Yo le he puesto con decimales, es decir, mayor precisión. Entonces, está todas las respuestas correctas, se ha superado el desafío de la semana. Usted para este desafío de formación de imágenes en espejos cóncavos va a contar con 3 intentos y solamente 3 intentos. Muchos éxitos en esta nueva semana de labores.